Pa de mi ex tenía un carro enorme de los años 90. Él solía echar humo literalmente a cada auto que estaba detrás de él, creando una densa nube negra de humo diésel por donde pasaba. Un día, frente a mi novia, se burlaba de mi camioneta, que es a gasolina, diciendo que no podía echar humo. Simplemente le pregunté, ¿por qué eso es genial? Se quedó un poco desconcertado y solo me dio esa mirada de alguien enojado pero sin nada que decir. Tropezando con sus palabras, creo que se dio cuenta de que literalmente no había respuesta a esa pregunta que no lo hiciera ver como un idiota o un tonto. Finalmente, respondió con un solo ¿estás celoso o algo así? Y fue entonces cuando enumeré todos los aspectos negativos de modificar tu camioneta de esa manera. Desde el torque hasta el rendimiento de combustible, mencioné cada razón posible que se me ocurrió para no tener un escape así. Incluso terminé diciendo que me parecía sin clase y infantil. Todo esto, combinado con el hecho de que lo callé mientras su hija me agarraba del brazo, realmente lo afectó. Por supuesto, no tuvo respuesta. Nunca volvió a hablarme. Estuve en barbacoas, bodas, iglesia con este tipo y nunca más me dirigió la palabra. Compró un Jeep como 6 meses después. Cuando era niño, no aprendí a arreglar cosas en casa ni a usar herramientas en general, gracias, papá. Una vez, el padre de mi novia estaba reparando una lavadora. Me ofrecí a ayudarle para demostrar mi valía. Me encargó la tarea de llevar cuenta de los tornillos y herramientas. Después de unos minutos, me pidió un destornillador Phillips. No sabía lo que eso significaba y no quería parecer inútil. Así que empecé a mirar las etiquetas de cada destornillador con la esperanza de encontrar una con la etiqueta Phillips. Al ver eso, él se inclinó hacia adelante y lo tomó él mismo mientras me miraba de cierta manera. Creo que el hombre perdió respeto por mí desde entonces. Mi hija tiene depresión. Siempre ha sido la oveja negra de la familia, la hija más cercana a mí que a su mamá. Prefiere descansar y escuchar metal en lugar de salir con sus hermanas, y prefiere hacer senderismo en lugar de ir de compras. Aún así, a veces hace y quiere cosas que simplemente no entiendo. Creo que muchas de sus peculiaridades provienen de la depresión, y eso a veces es difícil de manejar. Y significa que tiene necesidades, y se necesita un tipo especial de persona para lidiar con eso correctamente. Ella es mi niña, y solo quiero lo mejor para ella. Entonces llega este chico con barba descuidada y cabello largo. Cuando hablas con él, sientes que estás hablando con Platón en carne y hueso, pero su rendimiento escolar no es nada espectacular. Tiene una ética de trabajo terrible, según puedo decir. Era inteligente, pero sentía que estaba destinado a no tener éxito real en el mundo. Pero presté atención, porque mi hija no es estúpida, y pensé que debe haber alguna razón por la que eligió a este chico. Pronto quedó muy claro por qué. Él la entiende, y maldición, a veces parece casi sobrenatural. Ella puede estar teniendo un día muy malo con la depresión, pero no mucho después de estar con él, está riendo. Y es obvio que la ama, solo por la forma en que habla con ella y la mira, no de una manera lujuriosa, sino de una manera cariñosa. Le pregunté por qué él, y ella me explicó que por alguna razón, con él se siente tranquila y feliz. Dijo que incluso cuando se conocieron por primera vez, podía hablar con él durante horas y horas sin cansarse en absoluto, como lo hacía con la mayoría de las personas después de unos minutos. También tienen esta dinámica entre ellos. Ella es práctica y directa, con los pies en la tierra. Él es reflexivo y abstracto, con la cabeza en el cielo. Juntos, parecen mantenerse el uno al otro en línea. De hecho, toda la forma en que operaban me recordaba a una pareja casada. Y hay algo simplemente encantador en el chico. Sientes honestidad, integridad y una buena dosis de idealismo cuando hablas con él. Habla de cómo quiere mejorar el mundo, y solo por la manera en que lo dice, casi crees que realmente podría hacerlo. Así que tal vez en contra de mi mejor juicio, obtuvo mi aprobación. Mi hija no sería feliz con alguien práctico, realmente. Ella necesita a alguien así, él la hace feliz, y creo que eso es lo mejor para ella. Mi esposa falleció mientras daba a luz a nuestra hija, así que naturalmente mi hija y yo somos muy cercanos. Desde joven, pasaba su tiempo libre como voluntaria para ayudar a niños enfermos o moribundos, y como es músico, también enseñaba a los niños en el hospital donde trabajo a tocar el piano y la guitarra.
Además de su amabilidad, es la mujer joven más hermosa que haya visto. Tiene la sonrisa más dulce y los grandes ojos azules de su madre. Cuando trajo a casa a este chico de aspecto desaliñado que no le había ido bien en la escuela, que estaba desempleado y trataba de hacer que su banda tuviera éxito, no me gustó en absoluto. Lamento mucho si ofendo a alguien, pero simplemente no podía entender la atracción que sentía por él y esperaba que desapareciera por completo. Ella me decía algo mejor. Aproximadamente un año después de comenzar su relación, mi hija descubrió que estaba embarazada. Se me hundió el corazón, no porque no quise un nieto, sino porque sabía que no lo había planeado y sabía que ella era demasiado amable como para considerar una alternativa para no tenerlo. Su novio se acercó a mí una noche poco después de anunciarse el embarazo, con una botella de whisky, y me pidió que hablemos. Acepté la oferta y nos sentamos a tomar una copa juntos. Confesó que tenía miedo de tener un hijo, pero que ya había empezado a ahorrar dinero y a buscar trabajo. Explicó cómo sabía que no era lo suficientemente no para mi hija, pero que la amaba con todo su corazón y quería apoyarla en su elección, incluso si eso significaba abandonar sus sueños musicales. Debo admitir que ambos nos embriagamos mucho y terminamos llevándonos bien. Este chico a quien primero juzgué era en realidad un caballero muy agradable y cálido que simplemente quería lo mejor para mi hija y su futuro hijo. Eso fue suficiente para mí, así que lo invité a vivir con nosotros y le conseguí un trabajo en el mismo hospital donde trabajo. Hoy en día, tengo 2 nietos y mi hija y su futuro yerno se casarán el próximo fin de semana. Solo la hija. Mi papá falleció recientemente a causa del cáncer, pero le encantaba mi novio, en su último año. Creo que vale la pena mencionarlo debido a los 2 años anteriores, cuando mi papá veía a los novios, específicamente a este, como solo un obstáculo para la eventual candidatura a la Casa Blanca de su hija, o para novelas más vendidas. Papá tenía grandes esperanzas para mí. Mi novio. Venía a pasar tiempo con él todos los días después del trabajo para darme, a mí que estaba trabajando hasta las 5, tranquilidad. Me sorprendió afeitándole la cabeza a papá después de que yo comentara que la quimioterapia estaba volviendo loco su cabello. Me ayudó a bajar a papá por las escaleras dolorosas y a sus citas diarias. Me ayudó a tomar la decisión de si optar por cuidados paliativos o mantenerlo en casa conmigo sola, cuando estaba llegando a ser demasiado. Apoyó mi decisión de mantenerlo en casa, aunque él pensaba que los cuidados paliativos serían mejores para mí. Fue el primero en ayudarme cuando mi papá ya no podía controlar su cuerpo y tenía accidentes. Me ayudó con eso sin pestañear. Llevó un registro de cuánto dormía y venía insistiendo en que me fuera a dormir regularmente. Me llamaba cada vez que estaba con mi papá y él tenía un momento más lúcido y yo no podía estar allí. Aseguraba constantemente a mi papá que no necesitaba a nadie para cuidar de mí después de que él se fuera, pero que él velaría por mí para siempre en su nombre. Se grabó a sí mismo pidiendo permiso a mi papá para casarse conmigo e insiste en que solo podré escucharlo el día de nuestra boda. Me tomó de la mano durante el funeral, me ayudó a aprender a vivir una vida normal de nuevo. Mi papá estaba muy preocupado por dejar atrás a una hija tan joven, pero me dijo que se sentía un poco mejor al saber que tendría a un chico como ese cuidándome en mis momentos más oscuros. Y no hay muchos momentos más oscuros que perder a tu mejor amigo por el cáncer. Amor para todos ustedes, papás. Así que mi historia realmente no termina con y luego nos casamos, y a sus padres les encantó yo, y ahora tenemos 3 hijos como las publicaciones principales en este momento, pero es una historia interesante de todos modos y uno de mis recuerdos favoritos de relaciones. En 2006, tenía 15 años y acababa de perder a mi hermano mayor en la guerra. Teníamos planeado un viaje a Irlanda para rastrear nuestra historia familiar para ese otoño. Y la lamentable coincidencia de que mi hermano muriera justo antes del viaje realmente funcionó bien porque pudimos salir del país durante unas semanas justo después del funeral. En Irlanda, estaba deprimido y pasaba mucho tiempo alejándome un poco del grupo, entreteniéndome con mi reproductor de música o lo que sea que estuviera cerca. Una de las cosas que empecé a hacer fue escalar cosas. Siempre me ha gustado escalar y estar en lugares altos, así que donde quiera que fuéramos, yo escalaba cosas. Acantilados de Moher. Escalando rocas gigantes, no en el acantilado real. Ruinas de un antiguo castillo que una vez perteneció a mis antepasados. Escalando esa cosa.
Hay más fotos de mí de pie en la cima de varias estructuras que fotos de mí en el suelo. No tengo idea de por qué la obsesión por escalar se volvió tan fuerte durante mi duelo, pero lo hizo. Poco después de regresar a casa, fui a un viaje de mochilero en las montañas de Colorado, y adivinen qué hice. Escalar. Incluso tuvimos un día completo solo para eso. Pudimos escalar una cara de roca real, sin clavijas ni nada, simplemente un acantilado recto hacia arriba. Destaqué. Y me encantó. No he escalado mucho desde entonces, pero siempre alimenté el deseo de subir a estructuras altas en cada oportunidad apropiada. Así que avanzamos rápido, una relación y 2 años después, estoy empezando a tener una relación con una chica realmente interesante, era diferente a cualquiera que hubiera conocido antes, y me divertí mucho estando cerca de ella. Ella me advirtió que llegaría un momento, bastante pronto, en el que tendría que enfrentar y superar la prueba del novio de su papá, y que no sería una tarea fácil. La prueba estaría disfrazada como una simple invitación a cenar. Me preparé para lo que fuera a lanzarme cuando llegara el día. Llegué unas horas antes de la hora de la cena, lo conocí y comenzamos a hablar. Él y su hija me llevaron a una habitación, donde había una gran bolsa de zapatos y un spray desinfectante. Y desodorante, y un poco de polvo por ahí. Había una puerta en la habitación, y él caminó hacia ella y la abrió. Me dijo que tuviera cuidado al pasar por la puerta, ya que justo después de la puerta, el suelo cae varios pies. Sin escaleras ni nada. Cuando vi lo que había dentro, me iluminé. Tenía un gimnasio de escalada en su casa. El suelo era un suelo especial de caída que tenía absorción de impactos y una gruesa capa de almohadillas, y la altura de la sala de escalada era tal que estaba justo en la altura máxima que puedes tenerla de forma segura antes de necesitar usar arneses y cuerdas de seguridad y cosas así. Simplemente podías escalar libremente y caer al suelo cuando lo necesitaras. Primero me enseñó la forma correcta de caer y me explicó cómo funcionaba su sistema. Era una habitación cuadrada relativamente pequeña, entre 20x20 pies y 30x30, creo, y las paredes estaban cubiertas de diversas formas y colores de clavijas, y había pegatinas de colores marcando diferentes rutas posibles, a las que él les daba nombres especiales y estaban clasificadas por nivel de dificultad. No hace falta decir que los tres nos equipamos y comenzamos a escalar. Me adapté a ello como un pez acrobático en el agua, escalando por toda la habitación como Spider-Man, feliz como un cachorro emocionado. Él me daba consejos y sugerencias de vez en cuando, y me hizo hacer un par de sus patrones de ascenso más difíciles, y realmente llegué bastante lejos. Para que tengan una idea de lo inesperado que podría haber sido esto para él, yo era un chico un poco con sobrepeso que básicamente siempre estaba débil y odia toda actividad física. Soy exactamente lo opuesto a atlético. Simplemente amo mucho escalar sobre cosas y, sin importar cuánto me canse, simplemente seguiré subiendo de nuevo. Estaba enganchado. Al final de muchas horas, mi novia y yo nos acostamos boca arriba en el suelo de caída, sudando, con los pechos jadeantes, todos los músculos convertidos en papilla, doliendo por todas partes. Fue fantástico. Aunque no sea el padre, creo que esta historia encajará aquí. Hace 7 años, salí con una chica que me llevó a casa al principio de la relación. Esto fue en Georgia, y toda su familia era estereotípicamente redneck. Remolque y Harley en la entrada, bandera rebelde en el poste del patio delantero, estuche de armas en la sala de estar, etc. Cuando llegamos allí, descubro que él ha preparado algo especial para mi llegada, una visita inesperada de su hermano aún más redneck. Los dos pasaron toda la noche atacándome con chistes e insultos, solo para ver cuál sería mi reacción. Decidí que la respuesta más apropiada era devolvérselos, y pasamos alrededor de 5 horas insultándonos mutuamente. Antes de irme, dijo algo que creo que nunca olvidaré: me caes bien, muchacho, te diré que, voy a hacerte un favor. ¿Ves esa vitrina de armas allí? Asiento con la cabeza. ¿Por qué no eliges una de ellas? Cualquiera que quieras. Sin saber qué esperar, me levanto y camino hacia la vitrina. A mitad de camino, remata con porque esa es la que voy a usar para dispararte cuando la fastidies. Nos fuimos poco después, pero ya tenía un plan para ganármelo. Unas 3 semanas después, volvemos a su casa para su cumpleaños. Me aseguré de esconder mi regalo hasta que hubiera abierto todos los demás, y luego le entregué una bolsa brillante y rosada.
La abrió y sacó una pistola de airsoft de Dacia y un frasco de pellets de plástico, y una nota que decía elijo esta. Su rostro se iluminó como el de un niño en Navidad, mientras pasaba el resto del día disparándole a su sobrino adolescente que vivía con él. Avancemos 6 meses, su hija y yo nos habíamos separado, pero él todavía me llamaba regularmente para que viniera a tomar unas cervezas. Yo tenía 19 en ese momento, e incluso me invitaba a hacer trabajos extraños con él, como colocar suelos de madera, pagándome por pasar el rato, beber y aprender un oficio. Supongo que me gané su simpatía. Desde entonces, me mudé a otro estado, me casé con una mujer hermosa y tuve una hija increíble. Y gracias al padre de mi ex, tengo la prueba perfecta para evaluar a cualquier futuro suegro. Mi hijo menor tiene un tipo de miopatía congénita que lo hace muy débil. Aunque puede caminar, no puede correr ni saltar y se cae mucho. Como podrás imaginar, encuentra esto muy humillante. Tiene 16 años. Estábamos en un restaurante y mi hijo estaba de pie a mi lado con los cordones de los zapatos desatados. Desafortunadamente, tropezó y, debido a su debilidad, no pudo sostenerse, cayendo fuertemente al suelo en medio de un restaurante lleno de gente. El novio de mi hija, sin titubear, se tumbó inmediatamente a su lado en el suelo y le preguntó cómo va todo por aquí, y mantuvo una pequeña conversación para aliviar algo de la vergüenza de mi hijo. Siempre ha tratado a mi hijo como a su hermano menor, pero ese acto desinteresado fue inolvidable. No hace falta decir que lo he querido como a un hijo desde entonces. Mi suegro fue genial desde el principio. Me dijo que notaba que tenía un interés genuino en su hija y que las elecciones de novios anteriores eran mediocres. También dijo que mi interés se extendía a toda su familia, no solo a ella, lo que me hacía destacar. Siempre estaba cerca. Su familia era muy diferente a la mía, simplemente encontraba que era un gran lugar para estar. Me soltó una frase la segunda vez que nos conocimos que me hizo reír al instante, pero que había asustado a otros novios. Es un tipo grande, mide 6'5". Tengo 5 acres, una escopeta y una pala. El último novio se fue después de escuchar eso, para no volver nunca más. Después me dijo que le recordaba a él mismo. Ambos somos un poco tontos pero podemos poner cara seria cuando la situación lo requiere. También odiamos el golf y realmente no nos interesa ver deportes en la televisión. Siempre me ofrecí como voluntario para ayudarlo y a menudo solo iba a pasar el rato con él. También compartimos el amor por el whisky barato. Cuando le propuse matrimonio a mi esposa, tuve que pedirle permiso. Él sabía que iba a pasar y procedió a emborracharme en su patio trasero. Me dijo que todavía tiene la tierra, la escopeta y la pala, así que el divorcio no es una opción. Le dije que no solo quiero comprometerme con ella. Toda la familia es increíble y quiero ser parte de ella. Oh, las emociones. Llevo casado con una esposa increíble 5 años. Nuestra hija acaba de cumplir 1. La vida es genial. No soy un padre ni una hija, pero soy un yerno con una excelente relación con mis suegros. Cuando salía con mi esposa y conocí a sus padres, viajamos para encontrarnos con ellos y me quedaría en su casa. Quería causar una buena impresión y sabía que a su padre le encanta hacer parrilladas, así que le compré a su mamá un ramo de flores y a su papá 2 grandes chuletas de ribeye con hueso. Le doy las chuletas, él me estrecha la mano y sonríe, y todos empezamos a charlar en el patio trasero. Mi entonces novia comienza a contarle a su papá que me gusta cocinar, y él dice, genial, puede cocinar las chuletas. Se ríe y ella dice algo como no le pongas esa presión y él empieza a echarse para atrás. Sin embargo, yo reconozco la oportunidad e insisto en cocinarlas. Ahora, lo que pasa con mi suegro es que, para un hombre al que le encanta cocinar, su parrilla es una porquería. La deja afuera sin cubierta en el Medio Oeste y la ha tenido durante aproximadamente una década. Así que la cosa está toda irregular. Estoy sudando sobre esa parrilla, moviendo las chuletas para tratar de que queden perfectas, y aunque no fue fácil, salieron perfectas. Servimos y llega un viejo amigo de mi esposa, prueba la chuleta y elogia a mi suegro, quien lo corrige y dice que en realidad las cociné yo. La mandíbula de este tipo se cae. Aparentemente, soy la única otra persona en el planeta que ha tocado la parrilla de ese hombre, lo cual agradezco no haber sabido en ese momento porque la presión adicional podría haberme arruinado. Ahora han pasado más de 3 años y aún nos llevamos genial. Historia de odio.
Decidí ser un buen novio y llevé rosas rosadas, el color favorito de mi novia, cuando la recogí para nuestra cita. A ella le encantaron, las puso en un jarrón y dejó el jarrón en la encimera de la cocina. Salimos. Cuando la dejé en casa, un poco antes del toque de queda porque realmente quería que sus padres confiaran en mí, su papá fue más frío que el hielo conmigo. No podía entender por qué, lo había hecho todo correctamente. Me fui rápidamente, porque lo que sea que hubiera hecho claramente fue un movimiento equivocado. Ella me llamó 30 minutos después para explicar, la mamá de mi novia llegó a casa, vio las rosas y asumió que eran un regalo de su papá. Estaba tan feliz porque él nunca hace cosas así por ella, y fue tan dulce y romántico. Él llegó a casa. Ella le agradeció por el gesto considerado. Él dijo que se desató una pelea. Así que básicamente quedé en el banquillo por descubrir el plan del papá y arruinarle la noche. Todo porque quería ser un buen chico. Tengo la sensación de que el padre de mi novia me odia por una multitud de razones. La número uno es simplemente mi existencia. Él y su esposa siguen una versión de la fe cristiana que obligó a su hijo mayor a casarse con una mujer que le trata como una absoluta desgracia a diario, solo porque la había dejado embarazada. No solo los forzaron a casarse, sino que también lo hicieron muy rápido para que su propia reputación en su iglesia no se viera manchada por un bebé fuera del matrimonio. De todos modos, respecto a mí, no soy una persona religiosa, de hecho, mi novia tampoco lo es debido a ellos, pero cuando nos conocimos, yo estaba en una banda de ska y estaba a punto de embarcarme en una gira para hacerme un nombre, no tenía un trabajo real ni educación formal fuera de la escuela secundaria. Tengo muchos tatuajes visibles, un piercing en la nariz, barba, y tenía orejas perforadas de forma masiva y un glorioso cabello que me llegaba hasta la mitad de la espalda. Era un gran fumador de marihuana y jugador de disco golf. Mudé a su hija de la ciudad natal de ellos a la mía para que estuviéramos más cerca. Y embaracé a su hija, mi novia. Acababa de conseguir un trabajo como técnico de servicio para una pequeña empresa porque siempre me ha ido muy bien con mis manos. ¿Le importó eso? Por supuesto que no, él es un piloto comercial que gana más de 100,000 al año. Trabajé como un condenado para llegar a un salario digno, me corté el pelo, me quité los aros, dejé de fumar marihuana y ahora soy el jefe de servicio de esta empresa. El dueño mayor de la empresa me ha dicho que me están preparando para dirigirla en su totalidad para que pueda tomar el mando cuando él se retire. Aún así, el padre de mi novia sigue sin impresionarse. Llevamos 4 años juntos, nuestra hija nació en 2014, ella es ama de casa y yo sostengo completamente a mi familia, pago nuestras cuentas y el alquiler, y estamos a punto de casarnos esta primavera. Él puede pensar lo poco que quiera de mí, porque sé que sus opiniones retrógradas y sus perspectivas del mundo no significan nada para ninguno de nosotros, y estoy seguro de que no me iré a ninguna parte porque amo a mi futura esposa y a mi hija más que cualquier otra cosa en el mundo. Así que sí, él puede odiarme, pero que le den. Mi padre no soportaba a mi ahora esposo hasta una noche, aproximadamente un mes antes de la boda. Estábamos todos en la casa de mis padres viendo una película alrededor de las 10 de la noche. Estaba lloviendo bastante fuerte, así que mi padre bajó al sótano para revisar y descubrió que una bomba de sumidero había fallado. Nos estábamos inundando rápidamente, y el sótano de mis padres estaba lleno de pertenencias costosas. Mis padres tenían un montón de sus cosas allí, mi abuela acababa de mudarse a una residencia de ancianos y todos sus muebles estaban allí, y yo estaba entre apartamentos en ese momento, nos estábamos casando y cerrando la compra de un condominio en una semana aproximadamente, a un mes de distancia, así que casi todo lo que poseía estaba allí también. Mi padre comenzó a tener un ataque de pánico completo. No podía entender qué hacer, simplemente estaba descontrolado. Mi prometido se mantuvo tranquilo y comenzó a dar instrucciones a todos. Le pidió a mi mamá que sacara la guía telefónica y encontrara a un fontanero disponible las 24 horas. Me pidió que comenzara a ayudarlo a mover cosas de las áreas mojadas a las áreas secas. Cualquier cosa que no pudiéramos quitar por completo de las zonas húmedas, él encontraba cosas que no eran importantes, madera vieja, etc., y las usaba para elevar las cosas que sí lo eran. Al final de la noche, cuando todo estaba resuelto y la bomba estaba drenando agua nuevamente, solo habíamos perdido una mesa de café de IKEA de $30, y eso fue un sacrificio deliberado para elevar otras cosas.
A partir de ese día, la opinión de mi padre sobre él mejoró drásticamente. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like, compartan si les gustó el video, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.